Damos la bienvenida a los que están conectando a las redes sociales. Gracias por conectarse. Esperamos que esta hora sea de provecho para ustedes. Dios le bendiga y si viven aquí cerca los invitamos. Estamos en Gainesville, Texas. Amén. Y los que estamos aquí presentes nos ponemos de pie para empezar el estudio. Vamos a orar antes de empezar. Inclinemos nuestro rostro. Padre, Señor, hoy estamos delante de ti, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor, porque venimos a adorarte, Señor, venimos a glorificar tu santo nombre, Señor. Digno eres de toda alabanza, Señor, digno eres de toda adoración, Señor. Oh, Señor Santo, sin ti, Señor, no soy nada, sin ti. Sin ti, Señor, no sé a dónde iré, Padre Santo. Tú eres mi guiador, Señor, Padre Santo. Oh, Señor Santo, digno eres, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva a cada uno de nosotros, Señor. Redarguye nuestros corazones, Padre Santo. Queremos aplicar tu palabra, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Digno eres, Señor. Gracias porque me has traído aquí, Señor. Gracias por este aliento de vida que nos has dado, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tu misericordia son nuevas cada mañana, Padre Santo. Gracias por eso, Señor. También te pedimos, Señor, por los que vienen en camino, Señor. Sé tú con ellos, Señor, que lleguen con bien aquí en este lugar, Padre Santo. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Te pedimos por los hermanos que traen una petición, Señor, que cumpla sus peticiones, Señor. Tú sabes sus corazones, Padre Santo. Padre Santo, y que seas tú, Señor, que hables esta mañana, Señor, por medio de mí, Señor. Danos entendimiento a tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Digno eres, Señor. Te adoramos, Señor. Y la iglesia dice, amén. Tomen sus lugares. ¿Quién se gozó ayer? Amén, gloria a Dios. El que no vino se lo perdió. Pero todos venimos, ¿no? Gloria al Señor. Volviéndonos a aposento alto. Gloria a Dios. Vamos en el estudio número 17. El poder del Espíritu Santo en los creyentes. Y seguimos hablando del Espíritu Santo. Amén. Base bíblica, Hechos 3, 1, 26. Objetivos: entender que Dios tiene propósito cuando opera un milagro. Saber que es necesaria la fe cuando se ora por alguien. Dejarse usar por Dios para ejercer los dones espirituales. Ahora hablamos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es parte de la Trinidad. Ahora, ¿qué hace el Espíritu de Dios en ti y en mí? Primero te sella. Redarguye. Te llenas de Él a base de su palabra. Y después te capacita, ¿para qué? Para salir afuera a evangelizar. Por eso es importante el Espíritu en ti y en mí. Hemos visto, yo digo que hemos visto porque yo imagino que todos ustedes han conocido a alguien que ha aceptado a Cristo, pero regresaron otra vez para el mundo. ¿Qué hicieron con el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Ahora es importante el Espíritu Santo, porque a veces no lo vemos así. El hermano Jesús predicó que no contestemos al Espíritu Santo. Y eso puede ser de muchas maneras. ¿Es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Para qué? ¿Por qué? Sin Él no podemos
reprender al mal. Ahora dejar que el Espíritu Santo se manifieste en ti. ¿De qué manera? La unción del Espíritu Santo te transforma la mente, el corazón y el carácter. Debemos tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para aplicarlo y reflejar los frutos del Espíritu Santo. Por eso dice el título, el poder del Espíritu Santo en los creyentes. Toda esta semana el pastor, los hermanos han predicado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace diferente. Debemos ser diferentes. Yo me sorprendo cuando miro personas que supuestamente van a la iglesia y ya nomás esperan el fin de semana para ir a un baile. Porque dice Pablo, todo me es lícito, pero no es bueno para mí. O sea, ahí está, pero depende de ti. Igual cuando se junta con unos compañeros que les gusta mucho las bebidas, ahí está, pero depende de ti. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Le hacemos caso al Espíritu Santo o no le hacemos caso al Espíritu Santo? Ahí es cuando entra el Espíritu Santo que te está redarguyendo. Seguimos. Lectura antifonal. Seguimos con la clase. La lectura antifonal dice, entonces en el nombre, vamos a leer la lectura antifonal en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. ¿A quién está hablando ahí? El cojo. Mas pero dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró en ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al portico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nuestros? ¿Por qué poner los ojos en nuestros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. Digno eres, Señor. Le voy a pedir al hermano Félix que me lea la introducción. Dios me lo bendiga, hermanos. El pasaje que vamos a estudiar hoy es la continuación de Hechos 2:43, donde dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La sanidad del cojo es una lección clara del propósito divino para la operación de milagros.
no se puede negar que la primera razón por la que Dios sanó a este hombre fue su amor divino hacia el individuo mismo. También se ve que en este incidente la intención del Señor que los incrédulos vieran sus obras y glorificaran su nombre. Pero la razón dominante de la maravilla realizada en la Puerta la Hermosa era atraer a los religiosos que frecuentaban ese lugar sagrado y despertar en ellos la fe para que recibieran la salvación de su alma. Gloria a Dios. En Hechos 2:43 dice, ahí mismo tenemos donde dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cómo el Espíritu Santo estaba con ellos, que hacían milagros. Que lo mismo que estamos viendo aquí, lo del cojo. Ayer el pastor preguntó algo, porque dice la Escritura serán llenos del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que estaban en esa iglesia primitiva, llenos del poder del Espíritu Santo. Pero lo que dijo el pastor también ayer, ¿y nosotros qué? ¿Por qué no lo tenemos? Es para ponernos a pensar, para ponernos a redarguir, preguntarle al Señor, ¿qué nos falta? ¿Qué me falta? ¿Qué debo hacer? La sanidad del cojo es una lección clara del propósito divino para la operación de milagros. Dice aquí, también se ve en este incidente la intención, imagínense, del Señor de que los incrédulos vieran sus obras y glorificaran su nombre. O sea, el Señor todo lo que hace tiene un propósito. Amén. Desarrollo del estudio. Voy a pedir al hermano, ¿cómo se llama? Rojas, que me lea el desarrollo del estudio. Amén. Pegas al micrófono, hermano. El don de sanidad manifestado. Hechos 3, del 1 al 5. Dice, los inseparables Juan y Pedro, que ya para Gloria a Dios. los inseparables Juan y Pedro, que ya para entonces iban adquiriendo renombre entre los discípulos de Jesús, se dirigían esta tarde a las 3 la hora del templo, al atrio de los hombres. Notamos como el éxito del día del Pentecostés no había quitado en ellos costumbre de ir a orar con los demás judíos. Esa es una gran lección para los que han cosechado triunfos en el ministerio y ya no quieren depender de los principios básicos de la vida devocional. Los apóstoles se detuvieron pues ante el cojo y captaron su atención con la orden. Míranos. Dice, lo que querían era preparar el corazón del
el corazón del pobre hombre para que recibiese el remedio de todos sus males, sanidad física y restauración espiritual. Nótese cómo la invocación del nombre de Jesucristo de Nazaret sale de los labios de los apóstoles, la apelación al nombre de Jesús como el inequívoco Mesías, Cristo, quien estuvo con ellos, quien estuvo como un hombre entre los hombres, constituye una afirmación de su persona, su carácter y su oficio real, y el principio de la autoridad para extender la gran sanidad, la gracia sanadora. Sanadora. Amados hermanos, pues en esta hermosa mañana, pues ya que me dieron el tiempo, Amén. yo quiero opinar un poco relacionado a esto. Miren, amados hermanos, que solamente esa sujeción a Dios, ese sometimiento a Dios, el que habla en su escritura, que dice, someteos pues a Dios. Si nosotros nos llegamos realmente, genuinamente, sin titubear para nada, someternos a Dios, Dios quiere usarnos a nosotros. Dios dice que ya fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón. En ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la redención. Amén. Pero si nosotros nos sometemos a Dios y nosotros le buscamos con todo el corazón, entonces podríamos ser lo que ayer pasó aquí, ser bautizados con el Espíritu Santo y después seguirlo buscando y ser llenos del Espíritu Santo, llenos, así como estas personas. Porque, amados hermanos, ¿qué tiene o qué tenía Pedro que no tenga usted? ¿Qué tenía Juan que no tenía usted? ¿Qué tenía Jacob que no tenga usted? O sea, ¿qué tienen aquellos hombres que no tiene usted o que no tengo yo? Lo que tenían ellos es que ellos estaban en comunión y estaban en santidad. Amén. Y eso es lo que nos hace falta a todos. Eso es lo que nos hace falta a todos para poder llegar a obtener lo que Dios quiere que obtengamos y que seamos luz allá afuera. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Eso es el propósito que quiere Dios para nosotros. Por eso Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Él quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para que demos a conocer su nombre. Porque narra la Escritura y nos dice que somos embajadores. Nos ha dado un nombre muy alto, un nombre que nos ha cambiado a nosotros. En el mundo nos podrían decir de una manera, un apodo, pero acá Dios nos ha cambiado y nos ha puesto que somos sus embajadores. Entonces, para poder ser llenos del Espíritu Santo necesitamos someternos a Dios y buscar la santidad para que entonces podamos ser testigos del poder de Dios. Entonces podríamos poner manos a los enfermos y ellos sanarían. Entonces podríamos nosotros, por medio de nosotros puede hacer Dios muchas cosas, pero necesitamos nosotros realmente someternos a Dios para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda hacer lo que Él quiera, como Él quiera y en donde Él quiera. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Solamente de esa manera la vamos a poder obtener. De otra manera no hay cómo obtenerlo. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Buenos puntos, hermano. Porque Dios ¿qué nos dice? Somos ¿qué? La sal, ¿no? Somos la luz. Tenemos que reflejar la luz. Pero muchas veces lo tomamos a la ligera. Les acabo de mencionar ahorita, muchas veces nomás aceptamos al Espíritu y nos le echamos en la bolsa. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo
va a obrar en mí si no lo dejamos. Que Él obre en mí. Ahora dice que después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo en el Pentecostés, no dejaban de congregarse, de ir a orar. Es lo que muchas veces a veces nos falla. Ahora dice que algo que dice aquí, los apóstoles se detuvieron pues ante el cojo y captaron su atención con la orden: míranos. ¿Qué dice Pedro ahí? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. O sea, Pedro mismo sabía lo que traía. Pedro sabía que el Espíritu estaba con él. Pedro tenía la fe de que él podía hacerlo. ¿Por qué? Estaban confiados en el Espíritu Santo. Él dice: levántate. Ahora que dice algo importante, dice: era preparar el corazón. La acción fue lo importante, el actuar. Porque a veces dudamos nosotros de si no funciona. Y entonces, ¿dónde está la fe? También dice algo importante aquí. Nótese cómo la invocación del nombre de Jesucristo de Nazaret sale de los labios de los apóstoles. Dice: las apelaciones del nombre de Jesús como el inequívoco Mesías. Dice: Cristo, quien anduvo como un hombre entre los hombres. ¿Por qué un hombre entre los hombres? Porque Él no hubo pecado. Ahora aquí dice tres cosas importantes. Dice: constituye una afirmación de su persona, su carácter, su oficio real y el principio de autoridad para extender la gracia sanadora. ¿A qué se refiere de su persona? ¿Por qué Jesucristo de Nazaret? ¿Por qué habían confianza en Él? Porque él es el Hijo de Dios, plenamente divino y plenamente humano. Ahora dice: su carácter, santo, sin pecado, obediente al Padre. Ahora dice: su autoridad. De su persona, ¿por qué? Porque es un Dios plenamente divino. Su carácter, todos sabemos cómo era su carácter, Jesús. Y su oficio real, Jesús como rey. Gobierna con justicia, verdad y gracia. Ahora dice aquí el principio de autoridad para extender la gracia sanadora. Él tiene autoridad sobre todas la creación, naturaleza, demonios, pecados, muerte y enfermedad y muchas cosas. Por eso Pedro lo pronunciaba: en el nombre de Jesús de Nazaret.
Hemos visto mucha gente afuera que usan imágenes para supuestamente sanar. Pero ¿quién es el dador de vida? ¿Cuál es el camino a la salvación? ¿Cuál es el camino a la vida eterna? ¿Por medio de quién? ¿Quién intercede por nosotros? Entonces es lo que tenemos que llevar allá afuera. ¿Qué hace Cristo en ti y en mí? ¿Quién es Cristo? Es el Hijo de Dios. Él tiene autoridad para sobre todas las cosas. Elementos para realizar un milagro. 3, 6, 7. Aquí vemos ciertos elementos indispensables para un milagro sea hecho. El nombre de Jesucristo de Nazaret, la fe y la acción. Los apóstoles no tenían plata ni oro, que era lo que el cojo esperaba de ellos, pero tenía algo que el mendigo ni siquiera imaginaba. Aquí los recursos materiales no juegan un papel importante. El primer elemento es el nombre de Jesús en la expresión, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, se ve. Primero, el propósito de relacionar el milagro que iban a realizar con el maestro de Nazaret, a quien el hombre cojo probablemente ya había visto. 2, también notamos la lealtad de los apóstoles a su maestro. Él tenía que ser exaltado ante aquel pueblo que lo había menospreciado. El nombre de Jesús era la llave del poder divino para un milagro como el que iba a ser hecho. Los otros dos elementos son la fe y la acción. Esto es lo que vemos en la orden. Levántate y anda, seguida por el acto de tomarlo por la mano derecha. ¿No es esto lo que tenemos que hacer nosotros? Unir la fe y la acción. La respuesta del Señor a una fe de esta clase tiene que ser siempre un milagro. Al momento se le afirmaron los pies. Aquí está mencionando tres cosas. La acción, la fe y el nombre de Jesucristo. ¿Qué es la fe? Es la confianza en Dios. La fe también es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tener fe y accionar es pensando que Dios hará la obra. Por eso muchas veces nos dicen o alguien nos aconseja, hay que tener fe, hay que creer, hay que tener fe. Eso es confianza al Señor. Y más si uno ya sabe de la palabra, que el Señor ha hecho milagros. El Señor todo el tiempo está contigo. Entonces, ¿por qué no tener la fe? Dice algo aquí importante, dice, aquí los recursos materiales no juegan un papel importante. Aquí solamente es la confianza en el Señor. Dice el punto 3, dice, el nombre de Jesús era la llave del poder divino para el milagro como el que iba a ser hecho. A veces dudamos de lo que está pasando en la actualidad.
¿Cuántas cosas está pasando ahorita? ¿Qué pasó en San Antonio? Nosotros estamos aquí porque pensando que no pasa nada. Toda la gente allá afuera necesita de la palabra. Toda la gente está perdiendo allá afuera. Necesitamos dice alguien, ponernos pilas allá afuera. Tenemos que accionar allá afuera. Adelante, hermano. Dios me lo bendiga, hermanos. Aquí nosotros vemos, a veces pensamos o hablamos, ¿quién de veras está lleno del Espíritu Santo? Y vemos a Juan y a Pedro, que acaban de ser bautizados y llenos del Espíritu Santo. Y cuando van a la sinagoga, ven a un cojo que está en la entrada. Amén. Y si usted se da cuenta que no, primero, número uno, no lo juzgaron, no lo criticaron, no lo señalaron y no lo humillaron en la situación como la situación que estaban. Usted se da cuenta cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, el que no está lleno ve a su hermano caído y lo empieza a criticar, lo empieza a señalar, empieza a hablar de él, lo empieza a hundir más de lo que está hundido. Eso no es un hombre lleno del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo es humilde y le tiende la mano, como le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, usted le da la mano y lo levanta y le dice, Cristo te puede cambiar, el Espíritu Santo te va a levantar, el Espíritu Santo te va a sanar. Y ahí usted se da cuenta cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Pero si usted ve un hombre que brinca, salta, habla de todo y predica muy bonito, pero de ahí baja y señala a los demás, ese no es un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es humilde y sencillo. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Gracias, hermano. ¿Quién se acuerda de lo que dijo Noé ayer? Bueno, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en ti, debe haber evidencias. Evidencias. Si no hay evidencias, no está el Espíritu en ti. Así de fácil. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y poder ayudar a los demás. Porque aquí dijo el hermano, como pasa siempre, aquí venimos a danzar y a alabar y todo, pero allá afuera se nos fue al gozo. Yo me puse a pensar esos días, porque alguien me dijo, escuché un testimonio de alguien, aquí no la tenemos bien fácil. Aquí regularmente vamos allá afuera, yo ya fui a la iglesia y todo, pero por ejemplo en México, no sé en otros países, en México si un cristiano va a hablar a un católico o a otra religión, no la tiene fácil. Yo lo que voy es que allá en esos lugares, ahí está la lucha. Si no los convierten, te convierten. Por eso nosotros lo tomamos aquí a la ligera, porque no pasa nada. Mientras yo estoy bien con el Señor y todo, estamos bien. Pero para esos lugares, ahí sí está la mera batalla. Allá se sufre desprecio, se sufre humillación. Yo aquí no he visto nada de eso, pero he escuchado testimonios. Por eso digo, yo aquí no la llevamos bien, pero afuera donde la gente está perdiendo, donde
la gente se aferra a otras cosas y no a Cristo. Reacciones frente a un milagro. Lo voy a invitar al hermano Noé que me lea el punto 2. Señor le bendiga, hermanos. Dice el inciso A: milagro produce júbilo. Milagro presupone una reacción inusitada. El elemento sorpresa en los hechos de Dios deja al ser humano sin aliento. Hay que recordar que este hombre de más de 40 años de edad nunca había andado, aunque se veía el cumplimiento literal de la profecía de Isaías 35:6. Entonces el cojo saltará como un ciervo. De la expresión de alabanza de este hombre podemos destacar varias cosas. Tomó el nombre de Jesucristo de Nazaret como una denominación divina del autor del milagro que lo había sanado. 2. No necesitó que le enseñaran a alabar a Dios, porque su alabanza era nacida de gratitud. 3. Mostró agradecimiento a los apóstoles, pero reconoció que el milagro venía directamente de Dios, el único digno de ser alabado. Gloria a Dios. ¿A quién estaba hablando ahí? Al cojo. Desde su nacimiento. Imaginen ustedes. ¿Qué dice el título? El milagro produce júbilo. ¿Quién no se goza de un milagro? Todos nos gozamos de un milagro, ¿no? Y más este cojo que desde que nació está así. Ahora dice, no necesitó que le enseñaran a alabar a Dios porque su alabanza era nacida de su gratitud. Así deberíamos estar todos. Ahora dice el milagro de Dios no solo muestra su poder, muestra su misericordia en ti y en mí. Muestra su amor al hacer el milagro en ti y en mí. ¿Qué más hace el júbilo? Es un testimonio para otros. ¿Qué hizo Dios en ti y en mí? ¿Qué milagro hizo en ti y en mí? El milagro demuestra que Dios existe y actúa. Ahora también nos demuestra que responde a nuestra fe y el clamor con el corazón. Amén. ¿Qué pasó con los 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron para atrás? Y era judío. Era un samaritano, un extranjero. Imagínense. ¿Qué le dice Jesús? ¿No había curado a 10? ¿Dónde están los otros? Lo más sorprendente es que eran un extranjero, no eran judíos como ellos. Pero ¿por qué les digo ellos eso? En ese tiempo no se llevaban ellos. Mostró agradecimiento a los apóstoles, pero aquí dice algo importante, dice, pero reconoció que el milagro venía directamente de Dios, el único digno de ser alabado. Gloria a Dios. Un milagro produce asombro. Los seres humanos
tenemos diferentes formas de reaccionar ante un mismo suceso, dependiendo del temperamento de cada cual. Somos seres emotivos. En el caso de que estamos estudiando, vemos en primer lugar al cojo que saltaba de alegría, teniendo asidos a Pedro y a Juan por los brazos, lo cual nos hace pensar, yo imagino al cojo que no lo soltaba. ¿Por qué? Estaba lleno de júbilo. Porque a través de ellos ya podía caminar. A través de ellos que Dios utilizó para que él saltara de gozo. En el caso de que estamos estudiando, vemos en primer lugar el cojo que saltaba de alegría, teniendo así a Pedro y a Juan por los brazos, lo cual nos hace pensar que los apóstoles también celebraban el milagro. De igual manera, en segundo lugar, debemos admitir que los centenares o quizás millares de judíos que llenaban los pasillos del templo a esa hora no eran del todo incrédulos, eran adoradores de Dios, pero todos lo hacían de acuerdo. Esto es importante, dice, eran adoradores de Dios, pero todos lo hacían de acuerdo con las tradiciones judaicas. En tercer lugar, los curiosos veían al hombre y reconocían que era el que se sentaba y pedía limosna. Era innegable que algo sobrenatural había sucedido. B, se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Lo que hemos visto, milagros de santidad o de otro tipo. Sabemos que de cierto temor reverencial al ver la obra de Dios. Ahora dice, ¿qué dice el título? Un milagro produce asombro. ¿Por qué produce asombro? Porque, para empezar, porque rompe las leyes naturales. ¿Quién lo va a creer? Lo imposible se hace realidad. Nadie más lo puede hacer más que Dios. Si cuando te habla el Espíritu Santo, ni tú mismo te sabes qué está pasando. Yo sé que a todos les ha tocado el Espíritu Santo. A mí me tocó una vez el Espíritu Santo. Bueno, la primera vez que me tocó, te quedas así como medio espantado, como dice el pastor, si dijo la otra vez, no se espanten, y sí no se espanten, porque es algo que no es de ti, pero ya te das cuenta que es el Espíritu Santo. El milagro produce asombro, porque la mente humana no puede explicarlo y eso provoca asombros. Cuando vas al doctor, ¿qué te dice? Ni eso explica. Se asombran. Ahora, el asombro, el milagro produce asombro. ¿En quiénes? A las personas incrédulas. Ahí es cuando ponen a reflexionar a las personas. Verdaderamente Dios existe. Verdaderamente Dios está. Ahora el asombro. Te sorprendes, te asombras. ¿Qué hace uno? Solamente es Dios, y ¿a quién hay que adorar? A Dios. Jesucristo. Ahora los milagros no es el propósito que Dios quiere. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar almas. Punto C. Un milagro debe darle la gloria al Señor. En estos versículos vemos algunos puntos importantes. Dios preparó,
el escenario para que la gente escuchara su palabra. ¿A qué se refiere ahí? Como Dios todo lo tiene calculado, aquí voy a hacer el milagro para que todos estos vean. Punto 2, una oportunidad para predicar el evangelio. Pero tomó la palabra en esta ocasión y formuló 2 preguntas de carácter retórico, pero tenían el propósito de penetrar el corazón de sus oyentes. Punto A, ¿por qué os maravilláis de esto? Uno podría responder, ¿cómo no maravillarse ante un milagro tan real y notable? B, ¿por qué poner los ojos en nosotros? Aquí el apóstol empieza a señalar el verdadero autor de esta maravilla. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ha glorificado a su Hijo Jesús. Así es como se conecta lo antiguo con lo nuevo. Lo que ha sido con lo que ha sido con lo que seguirá siendo. La muerte del autor de la vida, decimos que esta es una paradoja, porque contiene una contradicción de términos. Si es autor de la vida, ¿cómo puede morir? Sin embargo, lo ha resucitado de los muertos y un día resucitará a todos los que creen en Jesucristo. Amén. ¿Quién lo cree? Ahora, ¿qué dice el título? Un milagro debe darle la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del milagro. Amén. Sin Él no puede seguir las cosas adelante. Los milagros de Dios transforman corazones. Reconociendo la existencia de Dios para buscarlo. Los milagros de Dios son para alabar y glorificar a Dios. Ya lo había mencionado antes, el milagro de Dios, vemos el carácter de Dios. Demuestra que es fiel, es misericordioso, poderoso. Ahora dice, el punto 2 dice la oportunidad para predicar el evangelio. Ya sabemos qué evangelio está en las escrituras. La muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero es que nos dice la palabra, mandamos a predicar la palabra. Ir a evangelizar afuera. Mostrar el carácter de Dios. Los milagros que ha hecho en ti y en mí Dios. ¿Por qué maravillas de estos? ¿Por qué os maravillas de esto? Uno se pregunta, ¿cómo no maravillarse de un milagro tan real y notable? Ahorita la gente necesita milagros. La gente necesita de Dios. Y nosotros necesitamos accionar. Porque nada sirve estar llenos del Espíritu Santo si lo tenemos guardado. Y más en los trabajos. Un compañero del trabajo me preguntó estos días, ¿qué es la oración? ¿O qué es la oración? ¿O por qué la oración?
Es que mucha gente conoce de Dios. Sí conocen de Dios, pero por eso mismo nosotros estamos conociéndolo para darlo a conocer. ¿Qué ha hecho en ti y en mí? El hermano, el compañero, la oración es una relación con el Padre, es platicar con el Padre. Pero algo te falta. Algo te falta. Lo he invitado muchas veces. Primero Dios lo toque su corazón. Amén. Dios abre la puerta de la salvación. El versículo 6 puntualiza que por la fe en el nombre de Jesucristo que el cojo había sido sanado. Ese había sido el secreto para su completa sanidad. Inmediatamente después declara que Dios usó la ignorancia del pueblo y sus gobernantes para que se cumpliera lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Isaías 56 y 53:5. Después de referirse a los padecimientos y la muerte de Cristo, Pedro estaba preparado para presentar a sus oyentes el plan de salvación. Voy a pedir a alguien que me busque Isaías 53:5. Pedro estaba preparado para presentar a sus oyentes el plan de salvación. Primero, arrepentíos, transformad vuestro modo de pensar. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Convertíos, transformad vuestro modo de ser. La conversión en un cambio radical de la conducta. Para que sean borrados vuestros pecados. Este tercer acto salvador es el perdón de pecados por la fe en la sangre de Jesús. 4, tiempos de refrigerio. ¿Quién no quiere un tiempo de refrigerio en este momento? Es una expresión de doble sentido espiritualmente hablando. Se refiere a la paz y el descanso que el hombre experimenta en su interior a consecuencia de la justificación por la fe. El otro sentido tiene que ver con la esperanza de Israel. Amén. ¿Quién tiene Isaías 53? Isaías capítulo 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué no adorarle? Él dio su vida por ti y por mí. Nuestra fe debe estar cimentada en Él. Aquí vamos a ver los puntos. Arrepentíos. Pedro estaba preparado para presentar a sus siguientes el plan de salvación. Arrepentíos, transformad vuestro modo de pensar. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos las prédicas que de nada sirve que vengamos acá hasta llorar y todo, pero si no hay cambio en nuestra mentalidad afuera? Porque aquí venimos hasta de rodillas, pero salimos allá afuera y se nos olvida. Dice el pastor, saliendo afuera ya te peleas con la mujer. O viceversa. O viceversa. Nadie es perfecto, pero hay que seguir en la lucha. Convertidos, transformad vuestro modo de ser, la versión de un cambio radical de la conducta. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo es mi conducta en frente de los demás?
Acuérdense que nosotros somos testimonios vivos en frente de los demás. Depende de cómo nos comportamos en frente de los demás. También ese es otro modo de evangelizar. Depende de cómo estemos en frente de los demás. Porque yo puedo invitar personas, pero si no hago la voluntad del Señor, no hacemos la voluntad del Señor, mostrar el carácter de Cristo, ¿cómo va a animar así a alguien? ¿Cómo vamos a animar a alguien así? Lo único que estamos haciendo es ser piedra de tropiezo para los demás. Para que sean borrados vuestros pecados. Este tercer acto salvador es el perdón de pecados por la fe en la sangre de Jesús. Dios te perdona. Dios nos perdona. Pero debe haber un cambio. Tiempos de refrigerio. Es una expresión de doble sentido, espiritualmente hablando. Se refiere a la paz y el descanso descanso que el hombre experimenta en su interior a consecuencia de la justificación por la fe. Un refrigerio, un alivio, un renuevo, una paz, un consuelo. ¿Quién no quiere eso? Aquí dice algo importante, dice, el otro sentido tiene que ver con la esperanza de Israel. ¿En quién? En Jesús. Exactamente. Lo que estaba profetizando Isaías. Como punto B, por fe en la obra de Cristo. 3:8-14. Como hemos visto a través de este primer sermón de Pedro, su propósito era llevarlos a un reconocimiento total de la persona de Jesús a partir del versículo 20. Concentra su atención en Jesús de manera reversible. Primero habla de su segunda venida y el envío a Jesucristo. Luego se refiere a su permanencia a la diestra del Padre. Es necesario que el cielo lo reciba. Seguidamente habla de la restauración de todas las cosas que está pronosticada en los libros en todos los libros de los profetas. 21, inciso 21, en los versículos 22-25 hay un síntesis de profecía mesiánica, empezando con Moisés. Es una aplicación directa de Deuteronomio 18-19. El apóstol afirma que el profeta que Dios levantaría era Cristo y que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. El versículo 25 termina con una mención del privilegio que de los israelitas como hijos de Abraham y del pacto. Aquí dice algo importante. Como hemos visto, su propósito era llevar al conocimiento la restauración de todas las cosas. ¿A qué se refiere la restauración de todas las cosas? Aquí Pedro está literalmente diciendo lo que todos los profetas estaban profetizando, lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Todo lo que iba a venir Jesucristo a morir, padecer. También está hablando de que la venida de Jesús. También está hablando de la restauración de todas las cosas. Ahora, ¿en qué tiempo va a ser la restauración de las cosas? Solamente Dios sabe. Pero Jesús está esperando el momento indicado para regresar para
restauración total. ¿Y qué va a pasar en esos tiempos? Volver para establecer su reino glorioso. Dice Lucas 21:27, Lucas 21:27, y verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gloria. La restauración de las cosas incluye el juicio y el final del mal. La restauración de las cosas es el cumplimiento de todas las profecías. Por eso no debemos estar convincentes de que el Espíritu Santo está en ti y en mí, y no tomando las cosas a la ligera. Y algo que dice aquí importante, dice Pedro, el apóstol afirma que el profeta que Dios levantaría era Cristo, y que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es importante hacer la voluntad del Señor. No es fácil. La carne es fuerte también. Porque entre más nos queremos hacer para acá, pero más la carne también tiene su lucha. Depende de nosotros cómo estamos de fortalecidos con el Espíritu Santo. Vamos al resumen general. Dice, en esta lección hemos visto los dones del Espíritu Santo en acción. Además, estudiamos acerca de las razones por las cuales Dios realiza los milagros de sanidad y de cualquier otra naturaleza. En primer lugar, lo hace porque ama a sus criaturas y quiere librarlas de sus sufrimientos. En segundo lugar, el Señor sana a los enfermos para que estos lo adoren. ¿Qué dice ahí? Le sirvan y den gloria a su nombre. En tercer lugar, Dios realiza milagros para que los que no pueden creer solo por la predicación de la palabra se conviertan al ver sus obras de una manera más tangible. Nunca debemos olvidar que el propósito de Dios es salvar nuestra alma. Ese es el verdadero propósito. Porque ¿qué dice en segundo lugar? Dice, el Señor sana a los enfermos para que estos lo adoren y le sirvan y den gloria a su nombre. Nunca debemos olvidar que el propósito de Dios es salvar nuestra alma, el cuerpo, nuestra alma, el cuerpo, y al fin y al cabo tendrán que ser deshecho. La salvación es un proceso que se inicia y concluye por obra de la gracia divina, basada en la redención hecha posible por el sacrificio de Cristo. Sin embargo, hay pasos que debe dar el hombre cuando su alma es impregnada por la fe que produce en él la palabra de Dios. Sin embargo, hay pasos que debe dar el hombre cuando su alma es impregnada por la fe que produce en él la palabra de Dios. Nos invita a adorar al Señor, hacer su voluntad. Pongámonos de pie. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Digno eres, Señor, te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, porque eres bueno, Señor, eres fiel, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, Señor. Queremos hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Digno eres, Señor Santo. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por este aliento de vida, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor.
Tú que eres el dador de vida, Señor, te adoramos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en este lugar, Señor. También te oramos, Señor, por el servicio que se va a hacer en el momento, Señor. Que seas tú, Señor, que se mueva en este lugar, Señor Santo. Digno eres, Señor. Te adoramos, Señor, Padre. Gracias, Señor. Gracias. También te pido por las redes, también, Señor, que bendigas a las redes sociales, Señor. A las personas que miran las redes sociales, Señor. Sé tú con ellos, Padre Santo. Gracias, Señor. Y la iglesia dice, amén. Gracias a los que se conectaron en las redes sociales. Conéctese en media hora. Amén. Gloria a Dios.